Este relato trata sobre las experiencias paranormales que vivió mi familia en la colonia Obispado. Mis abuelos, junto con mi madre y sus 4 hermanos, se mudaron a una casa en la colonia Obispado en el año de 1975. Esta casa estaba recién construida cuando ellos se cambiaron. Este sector era completamente nuevo, con casas recién construidas cerca del Museo del Obispado, a lo que cuentan que en esta colonia muchas personas han relatado experiencias paranormales. Volviendo al tema de mi familia, apenas se mudaron y los hechos comenzaron al poco tiempo. En esta casa se escuchaban muchos ruidos como si alguien se encontrara en la cocina o en alguna recámara cuando no había nadie en el lugar. Se movían objetos por sí solos. Toda la familia les tocó ver una sombra. Todos describían la sombra como la silueta de un hombre alto, y lo más escalofriante es que algunos llegaron a sentir que los empujaban, incluso sentían que los tocaban en el hombro. De las primeras experiencias que me contó mi madre fue que cuando llevaban poco de haberse mudado, se había quedado mi mamá en casa junto con la señora que ayudaba en la limpieza. Solamente estaban ellas en la casa y se encontraban en la recámara en aquel entonces de mi madre. Estaban platicando cuando de pronto escucharon perfectamente que alguien había abierto la puerta principal de la casa. Pudieron escuchar claramente que se abrían la puerta, la cerraban, escucharon los pasos que iban hacia la escalera. Esta casa es de 3 niveles y ellas se encontraban en el nivel 3, nivel de las recámaras y la sala de tele. Enseguida sintieron que subían las escaleras y mi mamá se quedó viendo fijamente al pasillo que estaba saliendo de su recámara, esperando a que alguien fuera a pasar, y quería saber quién había llegado. Pasaron unos segundos y nada. Dejó de escucharse y de sentir esa presencia de que alguien estaba en la casa. Se quedaron muy confundidas y la señora que le ayudaba en la casa fue a ver quién había llegado, y nada, no había nadie. Se asomó por la ventana que da a la cochera para ver si estaba algún carro de mis abuelos o de los hermanos de mi mamá, y nada, ni carros ni nadie en la casa. Otra experiencia que le pasó a uno de mis tíos fue que un día en la tarde había invitado a un compañero de su escuela a la casa para hacer tarea, al igual, y no había nadie en la casa. Solo estaban mi tío y su compañero. Ellos se encontraban en el antecomedor de la casa, y de ahí se pueden ver las escaleras que van al 3er nivel y parte del cuarto de tele. Mi tío le había comentado a su amigo que no había nadie en la casa. Mientras hacían el trabajo, mi tío tuvo que bajar al 1er nivel de la casa a buscar algo, dejando solo a su amigo por un rato. Cuando regresa mi tío, percibe que su amigo está un poco nervioso, a lo que su amigo le pregunta: ¿seguro que no hay nadie en la casa? Y mi tío le responde: no hay nadie en la casa. Su amigo se angustia y le comenta: es que no es posible, en el rato que me dejaste solo, vi pasar a alguien del pasillo a la sala de tele y escuché que se sentaban en una mecedora y hasta que hojeaban el periódico. A lo que mi tío responde: no, de verdad no hay nadie. Es más, si quieres acompáñame para enseñarte que no hay nadie. Fueron a verificar que efectivamente no había nadie en casa y el amigo de mi tío se asustó y le dijo: ¿sabes qué? No puedo trabajar en tu casa, mejor me voy. Otra más hablando del tema de movimientos de objetos. Esta experiencia le pasó a una tía. Se encontraba en la cocina sola, comiendo, y terminando de comer, se para y regresa para levantar su plato y luego lavarlo, y al momento en que iba a agarrar el plato, salió volando al piso. Cuenta mi tía que se quedó helada porque ni pudo tocarlo y pudo ver cómo de la nada salió volando el plato. Hablando de la sombra, puedo decir que nos tocó verla a la mayoría de la familia. Hasta a mí me tocó verla y puedo decir que no es muy bonito experimentarlo. Mi bisabuelo, papá de mi abuela, era muy escéptico. No creía nada de lo que le contaban de lo que ocurría en la casa.
hasta que una noche le tocó experimentar algo tan inexplicable y apenas así pudo creerlo. Hubo un tiempo que él vivió en esta casa y se encontraba en la recámara de mi tía, que la ventana de esta recámara da la vista al patio. Era muy noche y no podía dormir porque los perros de un vecino no dejaban de ladrar. A lo que se levanta de la cama y se asoma por la ventana, y en eso escucha como que alguien estaba caminando en el patio. En eso pudo ver cómo una sombra se reflejaba en la pared de un hombre alto, como se los describía anteriormente, que caminaba por todo el patio. Se quedó impactado porque no había forma de explicar de quién pudiera ser esa sombra, ya que todos se encontraban dormidos y no hay forma de que esa sombra se reflejara de alguien del exterior de la casa. La experiencia que a mí me tocó de ver la sombra me pasó junto con una prima que nos dejó heladas. Una noche nos animamos a ir al patio a jugar. Tendríamos 9 o 10 años aproximadamente. Íbamos felizmente bajando las escaleras que dan al patio y donde volteamos hacia la pared del fondo, las dos al mismo tiempo dejamos de caminar. Nos quedamos completamente quietas viendo la silueta del hombre alto. A lo que mi prima me pregunta: ¿estás viendo lo mismo que yo? Y le digo: creo que sí. Y en eso se empieza a mover y se escuchó claramente cómo pisaban las hojas del piso. Las dos escuchamos un grito de espanto y salimos corriendo como si esta sombra nos persiguiera. Puedo decir que esta experiencia no la puedo olvidar jamás. Es un sentimiento de mucha confusión y mucho miedo. Por último, les cuento que para mi punto de vista es la más inexplicable y difícil de creer o comprender. Esta experiencia la vivió uno de mis tíos. Él ya no vivía en esa casa, pero pasó en el tiempo que aún vivían mis abuelos. Pasó una tarde. Él iba entrando a la casa y vio que mis abuelos estaban en la cocina, pero escuchó ruido en el tercer nivel y le extrañó porque no debía de haber nadie más en la casa, pues no estaban los carros de sus otros hermanos. Sin avisarle a mis abuelos, él subió y a mitad de la escalera pudo ver reflejada a una persona en el espejo que estaba a la mitad del pasillo. Este daba hacia el lado derecho de las escaleras a las recámaras de un tío y una tía. Y esta persona, o este ente como se le pueda llamar, se vio reflejada en el espejo que les comento, que venía saliendo de la recámara de mi tía. Y ya cuando llega al tercer nivel, voltea hacia el pasillo que da hacia las recámaras de mis tíos y ve claramente cómo de la recámara de mi tía va hacia la recámara de mi tío y entra como si nada a la otra recámara. Describe que era un señor alto y con bigote, con una vestimenta muy antigua, y que todavía entrevolteó a verlo y le sonrió. Mi tío, sin esperar que fuera algo raro o paranormal, simplemente bajó a la cocina, pensando en que era el señor que estaba arreglando el lavabo de la recámara de mi tío, porque supo que estaba descompuesto. Llega a la cocina y le pregunta a mis abuelos: ¿ya están arreglando el baño de arriba? A lo que mi abuelo le contestó confuso: no, ¿por qué? Y mi tío les comenta lo que vio. Inmediatamente corren a ver qué se había metido o quién era. No era posible que alguien estuviera dentro de la casa. Revisaron recámaras y toda la casa, y este ser no estaba en ninguna parte de la casa. Lo increíble de esta historia es que mi tío ya no solo escuchó ruidos o vio una sombra, sino que vio a un ente de carne y hueso, y además reflejada en el espejo. ¿Cómo podrían explicarlo? Yo creo que no hay manera. Definitivamente hay cosas en esta vida, experiencias tan inexplicables y paranormales que no podemos entender ni comprender. En fin, entre estos hechos y muchos más pasaron y siguen pasando en esta casa. Actualmente siguen viviendo un tío y una tía, y hasta la fecha siguen pasando eventos paranormales como ruidos y luces que se prenden y apagan solas.